Busque su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Mateo 12. Bueno, el domingo pasado, hermanos, hablamos acerca de la seguridad de la salvación. Una vez salvos, siempre salvos. Ahora, déjeme decirle que hay creyentes cristianos, ¿verdad?, que tienen otra postura y ellos piensan que la salvación se puede perder. Y tienen esta postura por algunos textos que toman de manera aislada, y yo quiero tratar estos textos que toman estos hermanos para afirmar que la salvación se puede perder. Entonces, el título de este mensaje es: ¿se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Y vamos a leer entonces algunos textos y a entenderlos siempre a la luz del contexto. Mateo 12. Oramos. Padre, gracias porque podemos congregarnos como familia, celebrar tu nombre, darte las gracias porque nos permites también dar testimonio de ti a otras personas que no te conocen. Oramos, Señor, que tu evangelio se siga extendiendo y que la certeza tan grande que tú nos has dado a través de tus promesas y del testimonio interior de tu Espíritu Santo, en cuanto a que, Señor, una vez que somos tus hijos, nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Gracias por esta certeza. Y, Señor, pues el poder valorar tu gracia eterna, que nos debe de llevar, Señor, a ser agradecidos, a vivir para hacer tu voluntad y a compartir de Cristo, Señor. Gracias por ello y permítenos entender tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ilumine. Danos un corazón limpio, con el perdón de nuestras ofensas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a ver cuántos textos alcanzo a cubrir. ¿Se puede perder la salvación? De entrada tengo que decir que no, obviamente. Hay algunos textos en donde aparentemente, pero vamos a aclarar esta situación. Hay iglesias en donde se predican, sí, hermanos, hay que predicar que la salvación se pierde si no los hermanos no se portan bien. Esa es muchas veces la motivación de muchos predicadores. Hay que predicar que la salvación se puede perder para que los hermanos sean fieles y para que los hermanos no se aparten del Señor y no dejen de asistir a la iglesia. Hermanos, no necesitamos de esas cosas para ser fieles al Señor. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué es uno fiel a Dios? Porque lo amamos. ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Punto. Ese es el único motivo por el cual perseveramos y somos fieles al Señor, porque Él nos amó. Y nos amó para siempre, y nos perdonó para siempre, y nos dio la salvación eterna para siempre. No necesitamos con esta situación de, ¿y qué tal? Pórtese bien porque ¿qué tal si pierde la salvación? No. El próximo domingo, Dios mediante, trataré este otro asunto. Bueno, ¿qué pasa con los creyentes cuando están ahí queriendo andar con el mundo? Eso lo trataré la próxima semana, ¿verdad? Para que nos dé tiempo este asunto. Bueno, número 1. Hay algunos que piensan que la salvación se puede perder si blasfema contra el Espíritu Santo. Se puede perder la salvación si alguien blasfema contra el Espíritu Santo. ¿De dónde toman este asunto? Lo toman de Mateo 12, ¿verdad? En el verso 22, en donde nos dice que Jesús estaba haciendo milagros. Mateo 12, 22, sanó a un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este, hablando de Jesús, aquel hijo de David? Más los fariseos, siempre hay que entender el contexto, y voy a repetirlo, hermano. Para poder entender algo, usted tiene que entender el contexto, o sea, lo que se escribió antes y lo que se escribió después. Pero también el contexto significa lo que otras partes de la Biblia dicen sobre ese asunto. Si tomamos un texto fuera de su contexto, dicen algunos, se convierte en un pretexto, ¿verdad? Entonces, el texto tiene que tomarse en su contexto. El contexto: Jesús está haciendo milagros, está sanando. Hay un grupo, los fariseos, que siempre estaban criticando a Jesús, eran los religiosos y que sabían que era el Mesías, pero no les convenía reconocerlo por los intereses creados que ellos tenían. Entonces, cuando los fariseos ven, ¿verdad?, con sus propios ojos que Jesús acaba de sanar a un ciego y mudo y endemoniado, dicen ellos, verso 24, al oírlo decían: hablando de Jesús, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, o sea, por Satanás, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá.
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces Jesús usa esta lógica. Ahora vamos al versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Un paréntesis. Este versículo 29 no es una enseñanza en cuanto a que los cristianos tengamos que atar demonios. Mucho ojo, hago el paréntesis, porque de aquí se toman algunos grupos para decir es que hay que atar a Satanás. No, usted no tiene que atar a nadie. Ya Satanás fue vencido en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Punto. Aquí nos está enseñando Jesús que tenemos que atar al demonio. Él está dando un ejemplo, ¿verdad? Y nos está diciendo que es más fuerte que Satanás. Verso 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo, y aquí viene, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Cristo, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Verdad? Bueno, entonces, hasta aquí, hermanos. ¿Cuál es el asunto? ¿En qué consiste blasfemar al Espíritu Santo? O contra el Espíritu Santo. Contexto. Jesús está presente. Él mismo en persona está haciendo milagros. Los fariseos lo están observando y dicen, tu poder viene de Satanás. Eso es blasfemar. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Adjudicarle, ahora, estrictamente, este pecado no se puede repetir de la blasfemia contra el Espíritu Santo estrictamente. ¿Por qué? Porque para repetir este pecado de blasfemia tendría que estar Jesús en persona y estar haciendo milagros. ¿Sí, hermanos? Ese es el contexto. Jesús estaba en persona haciendo milagros y aún así los fariseos le dicen, tú vienes de parte de Satanás y tus milagros son de origen demoníaco. Esa es la blasfemia. Pregunta, ¿puede un cristiano nacido de nuevo, adjudicarle milagros que hace Jesús a Satanás? Claro que no. Esa es la blasfemia. Entonces, por eso, ¿puede un creyente blasfemar y perder su salvación? Pues claro que no. Si es creyente, no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, estrictamente hablando, esa blasfemia no se puede repetir porque no está Jesús presente. Pero en un sentido, vamos a suponer, que alguien habla contra el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dijo no les será perdonado si hablan contra el Espíritu Santo? Y aquí va otra explicación. ¿Por qué? ¿Quién es el que convence a la gente de su pecado y los lleva a Cristo? El Espíritu Santo, solamente Él. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, le está adjudicando que todo esto proviene del diablo y el Espíritu Santo le está convenciendo, pero aún así no quiere arrepentirse, esa persona se bloquea. Ahora estoy hablando de un inconverso, no de un cristiano. Esa persona se cierra porque dice esto es de Satanás y está blasfemando en ese sentido contra el Espíritu Santo. Pero es una persona inconversa, porque nadie puede maldecir a Jesús, ni tampoco blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo vive en nosotros, nos ha sellado, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, si alguien en una iglesia que se dice creyente llega a blasfemar, pues sencillo, no fue convertido, punto. Nunca se convirtió. No es que pierda su salvación, es que nunca la ha tenido. Y este es otro asunto que vamos a tratar también, aprovechando ahorita en Mateo 13, por favor. Mateo 13. Y es que, hermanos, por favor, no toda la gente que se congrega en una iglesia son salvos. No todos los miembros que han sido bautizados en una iglesia cristiana son salvos. La salvación no es por el bautismo, no es por ritos, no es por ceremonias. La salvación es por gracia, a través de la fe, cuando usted tiene un encuentro auténtico y nace de nuevo en Cristo Jesús. Bueno, Mateo 13 nos dice aquí en esta parábola que el buen sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Mateo 13, verso 18, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, escuche, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Hay gente que escucha la escritura, está de acuerdo, pero no acepta a Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Se convirtió a Cristo? No. Vino el maligno, quitó esa semilla de la palabra y la persona siguió tan inconversa como siempre. Segundo caso, verso 20.
Y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, su fe es de corta duración, es una fe temporal. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, se va. ¿Quiénes son ellos? Jesús dice que estas son las personas que tienen una fe solamente temporal. Entonces hay gente que sí, le gustó el evangelio, escuchó y hubo gozo, inclusive dice aquí que estuvo alegre. Y vino un tiempo, se congregó, asistió, tomó ciertos cursos, pero cuando viene el problema, sale el sol y como no tiene raíz, se quema. Dice entonces, es de corta duración. Cuando viene la aflicción, vienen los problemas, viene la presión. Ya a todos nos ha pasado, hemos compartido de Cristo, la gente viene y bien gozosa, y luego, ¡brum!, se fueron. Pregunta, ¿se convirtió a Cristo auténticamente? No. Aunque tuvo alegría, aunque tuvo gozo y hay felicidad, no, era una fe temporal. Lo que tenemos que entender, mis hermanos. Pero esa fe temporal no salva. Por eso, porque es de corta duración. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender que hay gente que está en las iglesias, que se congrega, pero que no ha nacido de nuevo. Los vemos aquí muchos años y de repente se fueron y no regresaron. Pregunta, ¿se convirtieron aunque hayan tenido años y hayan escuchado años el evangelio? No. No se convirtieron. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Gente que puede estar años, ¿verdad? Pero siempre están preocupados con las cosas del mundo, qué comeré, qué beberé, qué vestiré, y los entretenimientos y mil distracciones, y nunca se convirtieron a Cristo, y pueden estar años en la iglesia. No hay fruto, porque dice que las preocupaciones, las ocupaciones, el engaño de la fama, del dinero, de los lujos, del pecado, del placer, todo asfixió la palabra. No hubo fruto. No hubo fruto. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Punto. ¿Hay fruto? Ya vimos la semana pasada cuál es ese fruto. Hay evidencias de salvación. No hay fruto, pues así digas que eres salvo, pero si no hay fruto, perdóname, pero no has nacido de nuevo. Porque si se sembró la semilla poderosa del evangelio y de la palabra de Dios, tiene que haber algún tipo de fruto. Bueno, entonces, entendido esto, mis hermanos, nunca dé por sentado, por favor, que todas las gentes que se congregan en una iglesia son salvos. No, error. Solamente Dios sabe quiénes son los auténticamente salvos, aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo que habita en ellos. Ok, vamos al siguiente texto. Así es que, si alguien blasfema contra el Espíritu Santo es porque no es cristiano. Ya. Vamos ahora, Gálatas, capítulo 5. Aquí hay otro texto que también toman fuera de su contexto. Y quien tiene al Espíritu Santo es salvo para siempre. Gálatas 5, verso 1, dice el apóstol Pablo, Gálatas 5, 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué yugo? Está hablando aquí de la ley de Dios. La podemos convertir en un yugo. Verso 2, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Observe que no dice a todo creyente, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este versículo 4 es el que dicen, ya ven, la salvación sí se pierde. No, aquí no dice que se cae de la salvación, se cae de la gracia, que es diferente, y vamos a explicarlo ahorita. ¿Cuál era el problema? Que se estaban introduciendo los judaizantes, que eran judíos que guardaban la ley de Moisés, y dentro de la ley de Moisés estaba guardar el sábado, guardar las fiestas judías, circuncidarse para los varones. Entonces llegaban los judaizantes a la iglesia cristiana de Galacia y les decían a los hermanos, sí, qué bueno que aceptaron a Cristo, pero les falta algo más, tienen que guardar la ley de Moisés. Y los varones, ¿ya se circuncidaron, hermanos?
Eran muchos gentiles, ¿qué es eso? Sí, pues hay que cortarles el prepucio, si se quieren salvar. Porque así dice Moisés, así dice la ley del Antiguo Testamento. Entonces estaban mezclando la ley del Antiguo Testamento con la gracia, ¿verdad? Para hacerles pensar, si quieres salvarte, si acepta a Cristo, más tienes que aceptar la ley de Moisés. O sea, tienes que circuncidarte. O tienes que guardar el sábado como los judíos. Entonces estaba habiendo confusión y Pablo les dice, a ver, momento. Les dice, aquellos que se circunciden, entonces de nada les aprovecha Cristo. Porque no es Cristo más las obras, no es Cristo más los ritos, no es Cristo más la religión, no es Cristo más las visiones, no. Es solamente Cristo, es suficiente para la salvación. Si tú te circuncidas, entonces lo que estás haciendo es regresar a la ley. Ahora, ¿quieres regresar a la ley? Ándele pues, ahí va. Quien quiera regresar a la ley para pretender salvarse, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 3, otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está entonces obligado a guardar, ¿qué? Toda la ley. No saben la que te metes. Esos grupos judíos que hoy no hay que guardar el Shabbat. ¿Quieres guardar el sábado? Ándale pues sírvete con la cuchara grande. Toma todo lo que dice la ley en cuanto al sábado. ¿Qué decía la ley en cuanto al sábado? Si alguien hace algún tipo de trabajo en sábado, lo apedrean hasta la muerte. Punto. Así decía la ley. Entonces aquel hermanito que faltó el sábado porque se fue a pasear, el próximo sábado tomen sus piedras, hermanos, y sobre él, porque no guardó el sábado. Eso es la ley. O sea, ¿quieres guardar la ley? No sabes en la que te estás metiendo. ¿Quieres guardar la ley para salvarte? Ok, entonces la tienes que guardar de manera perfecta, sin nunca haber quebrantado un solo mandamiento para poder estar dentro de la presencia de Dios. Pregunta, ¿qué persona, qué ser humano ha guardado la ley de Dios de manera perfecta y que nunca haya pecado? A ver aquí, mis hermanos, los más justos. Ninguno. ¿Cuántas veces no hemos quebrantado la ley de Dios? No la hemos guardado perfectamente. Así es que el punto que dice Pablo, ¿quieres entrarle? Bueno, pues entonces te estás desligando de Cristo. Estás queriendo tú vivir, salvarte por ti mismo. Dos opciones. Para un creyente, ¿qué significa desligarse de la gracia? Para un creyente significa querer agradar a Dios por su esfuerzo propio. No, hermano. Usted nunca por su esfuerzo propio ni va a poder ganar la salvación, ni por su esfuerzo en la carne va a poder agradar a Cristo. Usted tiene que entender, cuando usted entregó su vida a Cristo, en ese momento, Cristo le hizo a usted, le dio el perdón completo y la justicia que Cristo cumplió de la ley se la adjudicó a usted. En ese momento usted fue acepto ante Dios y fue agradable para siempre delante de Dios. Amén, hermanos, eso es la salvación. Entonces el creyente no tiene por qué estar temiendo, ¿y qué tal si pierdo la salvación? ¿Y qué tal si? No. Para el inconverso, son aquellas personas que asistiendo a una iglesia y nunca se han convertido a Cristo, quieren depender de la ley, pues van a terminar perdiéndose. Gálatas 3, aquí mismo el contexto, ¿verdad? Pablo nos dice, por ejemplo, en Gálatas 3, versículo 10, Gálatas 3, 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¡Qué tremendo es esto! ¿Por qué? Pues escrito está que maldito todo aquel que no permaneciere en el 99% de las cosas de la ley, no, en todas. Si una persona no guarda toda la ley de manera perfecta, es maldito. ¿Por qué? Porque ofendió a Dios, quebrantó la ley santa de Dios. Dice aquí, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Para qué nos dio Dios la ley? Para que nos diéramos cuenta, número 1, de su santidad. Número 2, para darnos cuenta de que no la podemos cumplir y eso nos haga ser humildes. Y número 3, para guiarnos a aquel que sí cumplió la ley de manera perfecta. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Ya captó el asunto? ¿O no? Creo que no, ¿verdad? Así como que no hubo muchos amenes. Bueno, a ver, tendré que ampliarme un poquito. Verso 11. Y que por la ley, ¿qué? Ninguno se justifica, o sea, se salva para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Ahí está. ¿Qué es lo que nos da la salvación? La gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Verso 12.
Y la ley, pues no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Y observa el versículo 13. Cristo, ¿qué hermanos? Nos redimió, se nos rescató de la maldición de la ley, pero observen el precio, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nuestra maldición fue traspasada a Cristo Jesús. La ley decía, maldito todo aquel que es colgado en un madero o en una cruz. Y Cristo fue colgado por nosotros. Fue maldito por usted y por mí. Salvación completa, por fe, por gracia, por la obra perfecta de Cristo, ¿sí? No por obras. Y por si no queda claro, Gálatas 2:16, también escribe el apóstol Pablo. Estoy solamente en Gálatas, es puro contexto nada más. Gálatas 2:16, que dice el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre que no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Está más claro que el agua? No, hermanos. La religión siempre dirá, te puedes salvar, agrada a Dios, pero tus obras, tus buenas obras, tu comportamiento, tu conducta, agrégale. No, eso es lo que dice la religión. Así es que un creyente no pierde la salvación. Ya está en Cristo para siempre. ¿Puede uno dejar de depender de la gracia en un sentido? Sí. Si yo dejo de depender de la gracia de Dios, mi santificación se detiene. Porque mi santificación es por su gracia. Obedezco, pero es por su gracia. Es su gracia siempre. O sea, su poder, su amor. Todos los días el amor y el poder de Dios está a través de nosotros para crecer en santificación. Siempre. Okay, vamos al siguiente texto. Santiago, capítulo 2. Hermanos, si hay alguna pregunta, por favor, levante la mano, puede hacerla y me gustaría responderla. Sí. Sí, hay cristianos que en un momento dado pueden volverse autosuficientes y arrogantes. Es decir, mi experiencia, mi poder, mi capacidad, yo puedo vivir la vida cristiana. Ándele pues, viva el Espíritu. ¿La puede vivir? Sí, la puede vivir entre comillas, pero va a fracasar, va a tropezarse. O sea, va a intentar, es más correcto, va a intentar querer vivir la vida cristiana por su propio. Va a frustrarse. Porque la vida cristiana fue hecha para depender de la gracia de Cristo. Ahora voy a entrar a ese texto. Ahora, cuando el creyente se esfuerza y hace sus votos y él solito y yo no necesito, dando a entender, Señor, no te necesito, yo puedo con esta tentación, yo puedo con este pecado secreto, yo puedo, pues se va a frustrar y no va a poder. Porque lo único que vence el pecado es la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pero hay muchos creyentes que por eso están frustrados, porque están intentando vivir la vida cristiana en su carne, en su esfuerzo propio, y eso no se puede, mis hermanos. Tenemos que depender de su gracia, para que siempre le demos la gloria a Cristo. Amén. Bien, ahora, Santiago 2, verso 14. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Bueno, ahora aquí nos encontramos con este texto, Santiago 2, versículo 14, 24. Ahora lee el 24, que es la conclusión. Santiago 2, 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A ver ese texto. A ver, ¿qué hubo? Aquí Santiago está diciendo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A ver, espérenme tantito. Entonces, vamos a estudiar bien el contexto. Ok. De aquí se toman algunos pasillos. Ya ve como si hay que hacer obras para salvarse. No. Espérense, vamos a explicar. Pablo, acabamos de leer que Pablo dice, la justificación es solamente por la fe, no por las obras de la ley. Sí, lo acabamos de leer, Gálatas 2:16. Hermanos, tomen nota, apunten. Yo me asombro de la memoria tan privilegiada que tienen muchos de ustedes, que todo lo retienen a la perfección y que no necesitan tomar, o a menos que compren el CD, perfecto, ¿verdad? Ok. Pero anoten textos porque los va a necesitar. Alguien se va a acercar a usted y le va a venir con estos toritos. A ver, ahí te va un torito. Mira, a ver, contéstame esto. Tome notas para que sepa responder, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo está esto?
Verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? ¿Qué? Dice. Es la persona dice, ¿verdad? Que tiene fe y no tiene obras. Pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Ahora déjenme aclarar la pregunta. La pregunta sería, ¿podrá esa clase de fe salvarle? ¿Cuál es esa clase de fe? La gente que dice, yo tengo fe en Cristo, pero no me pidan frutos, no me pidan obras, no me pidan que yo dé evidencia. Es solamente mi fe en Cristo, Él ya me salvó, pero no hay ningún cambio de vida. Es lo que aquí Santiago está refutando. Que en la iglesia había un grupo de personas que decían que creían en Cristo, pero no movían un dedo, no hacían nada para servir. Entonces lo que Santiago está refutando es, hermanos, no es posible que alguien que diga que tiene fe, que dice, aquí está, dice que tiene fe y no sirve y no tiene obras buenas, podrá esa clase de fe. Ahora, ¿qué clase de fe es? Es una clase de fe muerta. Entonces tenemos que entender que hay una fe solamente del intelecto que acepta muchas cosas intelectualmente, pero que no ha bajado al corazón, no se ha convertido. La típica frase, fue convencido pero no convertido. ¿Ya? Entonces aquí el asunto es para los convencidos que no se han convertido. ¿Y cómo sé que no se han convertido? Porque no hay obras, porque no hay un cambio. Quien es creyente, hermanos, no puede estar con los brazos cruzados, va a servir, va a servir. Continuamos, verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, pregunta, ¿de qué aprovechará? Entonces, ¿cuál era el asunto? Que se decían hermanitos muy espirituales, pero no hacían nada. Ah, sí tienes necesidad, hermano, que Dios te bendiga, pero no tenía que comer el hermano. ¿De qué se trata eso entonces, hermanos? ¿Sirve de algo esa fe? Si yo sé que alguien tiene necesidad y está en mí ayudarle, que Dios te bendiga. Ese es el problema. Pasividad. Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, hay una fe muerta, ¿sí? Y hay una fe viva. La fe muerta es la que nos salva. Es la fe intelectual. Sí, yo sé que existe un Dios, yo sé que Cristo murió en la cruz del Calvario, yo sé que la Biblia es verdad, pero no pasa de ahí. No hay un cambio. Esa clase de fe es la que nos salva. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Observe, mi fe por mis obras. Entonces, ahora ya está aquí la fe viva que produce obras. Verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabía eso? ¿Que Satanás y los demonios creen en Dios? Pero por supuesto. ¿Pero qué hacen? Lo único que hacen es temblar. No sirven, tiemblan. No hacen nada bueno, tiemblan. Verso 20. Mas quieres saber, observe cómo lo cataloga Santiago. Hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vaya. Verso 21. Ya viene una pregunta. Una pregunta. Observe, las preguntas son para hacer preguntas. ¿Sí? Vaya, qué profundo es esto. Verso 21. Pregunta Santiago. No fue justificado, y aquí habla de Abraham, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No. La respuesta es no. Está preguntando. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No. No. Cuando Abraham ofreció a Isaac para sacrificarlo sobre el altar, Abraham ya había sido justificado 15 años antes. No, más de 15 años, alrededor de 30 años antes de que él ofreciera a su hijo. Entonces la pregunta es, no fue justificado por su obra. Esa fue la evidencia, o una evidencia de su fe. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Ahorita vamos a ver. Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras?
y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Pregunta, ¿cuándo fue justificado entonces Abraham? ¿Cuándo? Génesis 15. Vamos a Génesis 15. Entonces, Abraham fue justificado no cuando se circuncidó, fue justificado no cuando ofreció a su hijo Isaac, fue justificado años antes. ¿Cuándo? En Génesis 15. Cuando Dios hace ese pacto con Abraham, ¿verdad? Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me das siendo así que ando sin hijo? Y Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, ya aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí está. ¿Cuándo fue justificado entonces Abraham? Aquí en Génesis 15, cuando Dios le dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y en ese momento Abraham creyó, sin obras, creyó en la promesa. Ahora, ¿quién era la promesa? Cristo Jesús. Y cuando él cree, es justificado, es perdonado. Ahora, varios años después, 15 años después, Abraham fue circuncidado. Y otros 10 o 15 años después nació a Isaac. Es lo que está diciendo Santiago. Entonces, ¿cuándo fue justificado Abraham? Cuando le creyó a Dios. 15 años antes de ser circuncidado. Así es que lo que Santiago está aquí, mis hermanos, argumentando es, hermanos, si son salvos, muéstrenlo con sus obras, nada más. Es decir, Pablo habla de la raíz de la salvación, la fe. Santiago habla del fruto de la salvación, las obras. ¿Ya o no? ¿Sí? Aquí otra media hora nos podemos estar. Ok, seguimos. Siguiente texto. Juan 15. Juan 15, 5 y 6. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Bueno, Juan 15, verso 6. Entonces, 15, 5 y 6. Juan 15, 5. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, aquí está, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. De aquí toman este versículo para decir, ya ve cómo si se puede perder la salvación. No, momentito. Jesús está hablando aquí de dos clases de pámpanos. El pámpano, los pámpanos que permanecen en quién, en la vid, en Cristo, y aquellos pámpanos, ¿verdad?, que no permanecen, se secan y son echados al fuego. Ahora, ¿por qué estaba dando Jesús esta metáfora? Específicamente, ¿por quién? ¿Quiénes estaban entre sus discípulos? Judas, exacto. Judas. ¿Me oye, Juana, para que me entiendas, Chana? Judas estuvo 3 años con Jesús, caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, escuchó las enseñanzas de Jesús, experimentó el amor de Jesús, tuvo la confianza de Jesús, tanto así que lo nombró su tesorero. Tuvo confianza en Judas. Entonces, obviamente que Judas se ha de haber sentido halagado, ¿verdad? Ay, el maestro me confió aquí los dineros. Al fin y al cabo, judío, ¿verdad? ¿Qué pasó con Judas?
¿Era pámpano auténtico? No. Lo vendió. Fue desleal. Por 30 piezas de plata. Judas se había secado. Su corazón se había secado. Satanás había entrado en su corazón. Y entonces Judas, por dinero, dijo: voy a vender a mi maestro. Vaya. Obviamente que después, cuando Judas recapacita en algo, dice que dejó las monedas y fue y se ahorcó. ¿Qué tuvo Judas? ¿Se arrepintió? No. Tuvo que arrepentirse. Diferencia. Una cosa es el arrepentimiento auténtico y otra cosa es el remordimiento. Una persona puede sentirse mal, hice esto, dije esto, y no cambiar de actitud. Le remuerde la conciencia, pero no pasa de ahí. Hay mucha gente en las iglesias que sienten remordimiento, escuchan un sermón y ¡ay, las pedradas! Pero no hacen nada. No cambian. Entonces no se trata de remordimiento, se trata de arrepentimiento. Entonces, Judas fue un pámpano que se secó y fue al infierno. ¿Fue salvo Judas en algún momento de su vida? Nunca, nunca. Entonces, ¿Judas perdió la salvación? No. ¿Por qué? Porque nunca la tuvo. Siguiente texto. Filipenses 2, 12 y 13. ¿Preguntas, hermanos? Los veo muy calladitos. Filipenses 2, 12. Dice Pablo, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿qué? Como siempre habéis obedecido. Ahí hay una evidencia de la salvación. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ahora que no estoy con ustedes, que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Porque la pueden perder? No, verso 13 nos da la respuesta. ¿Por qué te tienes que ocupar de tu salvación con temor y con temblor? Porque Dios es el que está en vosotros produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. No porque la vayas a perder, sino porque ahí está la evidencia. Todos los días el Espíritu Santo te está diciendo, este es el camino, obedece. Ese es un asunto. Y otra cosa, hermanos, es que nosotros no le hacemos caso, nos endurecemos. Es otro asunto. Pero no está hablando Pablo aquí de que vayas a perder la salvación. Ocúpate. O sea, ¿ya Dios te salvó? Sí. Bueno, ahora esa salvación tan grande, pues hazla fructificar en santidad, en buenas obras, en fruto, en ganancia de almas para Cristo, en discipular, que se dé evidencia de que eres salvo. No porque vayas a perder la salvación. No está hablando nada. Y si fuera así, Pablo se estaría contradiciendo. Filipenses 1.6, ¿qué dice? Eso lo leímos la semana pasada. Filipenses 1.6 dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra de la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, obviamente que no está hablando aquí de la pérdida de la salvación. Está hablando de que hay creyentes que pueden descuidar su salvación. Sí, es otra cosa. Pero no porque la vaya a perder, sino porque no están sirviendo al Señor, ¿verdad? No están hablando de Cristo. Temor y temblor, respeta al Señor. Siguiente texto, el penúltimo. 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Verso 17. La otra vez vi un video en internet sobre este texto y quien estaba explicando, dije, no puede ser. Dice este hermanito, sí, Pablo habla de que puede ser eliminado y la salvación sí se puede perder. Iba como a la mitad, ya quería apagarlo, pero dije, no, soy masoquista, me gusta sufrir, quiero escuchar todas sus barbaridades y a ver en qué termina. Bueno, verso 17 dice Pablo, por lo cual, si lo hago, o sea, predicar, ¿verdad? Predicar, evangelizar, si lo hago de buena voluntad, recompensa. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, pues la comisión me ha sido encomendada. O sea, Pablo, ¿predicas o predicas? No tienes de otra. Entonces mejor hazlo de buena voluntad, ¿no? Ok. Verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón, recompensa? Observen esto, estamos viendo el contexto. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio
presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Bueno, entonces Pablo, ¿de qué está hablando? De una recompensa, de un galardón que él va a recibir por predicar a Cristo. Ahora bien, continuamos. Verso 24, dice el apóstol Pablo. No sabéis, y aquí pone un ejemplo, ¿verdad?, de las Olimpiadas. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, la recompensa. Corred de tal manera que lo obtengáis. No está hablando de corre por tu salvación, no, corre por tu recompensa. Ya eres salvo, bueno, ahora habrá una recompensa porque predicas de Cristo. Verso 25. Todo aquel que lucha, todo atleta, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, que era una hoja de olivo la que le daban a los griegos. Pero nosotros, una corona incorruptible, otra vez recompensa. Verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, está hablando en sentido figurativo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, en disciplina. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A ver, esta última frase, Pablo habla de que él puede ser eliminado. Entonces, vamos, ¿qué? ¿Se pierde la salvación? No, ¿de qué está hablando Pablo? Otra palabra para eliminado significa descalificado. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, yo soy un heraldo, les estoy diciendo que hay que predicar y aquí y allá, y resulta que si yo no predico, ¿verdad?, porque me ganan la indisciplina y la pereza y la flojera y soy un descuidado y un irresponsable, pero les digo que prediquen, ¿verdad? Pero yo no predico, yo no lo hago. Entonces, cuando venga delante del Señor, ¿obtendré esa recompensa? No, me habrán eliminado de la recompensa, no de la salvación. A ver, ¿ya está claro el asunto o no, mis hermanos? Entonces, ¿qué es lo que sí se puede perder? Recompensas, coronas, eso sí. Por la salvación, no. Ahora, no estoy alentando el descuido. Ese es el riesgo de la gracia. Ni modo, es un riesgo de la gracia. Pecar. No. Pero de eso hablaré la próxima semana. Pasar creyente que está ahí, ¿verdad? De eso hablaré el otro domingo. Así es que este eliminar no es la salvación, es la recompensa. Y finalmente, vamos con otro texto que es de los más complicados. Hebreos 6. Hebreos. Está hablando aquí de creyentes que vienen del judaísmo, que se convirtieron a Cristo. Hebreos 6, 1. Hebreos 6.1 dice Pablo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, o sea, a la madurez, eso significa. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué está hablando Pablo? Estos son fundamentos, hermanos, es lo que dice Pablo. Estos son fundamentos de la doctrina. Vamos adelante, hay cosas más a las cuales tenemos que ir avanzando y madurando. Verso 4. Y aquí viene el problema, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, unos toman aquí este pasaje para ver, ya ve, estos que recayeron, es imposible que se arrepientan otra vez. A ver, número 1, no está hablando aquí de que es imposible que se salven, está hablando de que es imposible que se arrepientan, que es otra cosa. Entonces, vamos a explicar esto. Ok. El asunto es que aquí hay dos grupos de personas en esta iglesia, ¿verdad? Los salvos y los que pensaban que eran salvos, pero que no lo eran. Otra vez, entramos con de esos dos grupos en las congregaciones. Toda iglesia tiene estos dos grupos de personas, creyentes nacidos de nuevo y creyentes, entre comillas, que nunca han nacido de nuevo. Trigo y cizaña mezclados, así es. Eso lo dijo Jesús. Siempre habla esa mezcla en las iglesias.
los que son de verdad y los que aparentan ser. Entonces, esta escritura va para decirles, a ver, los que son realmente de Cristo, ¿verdad? Porque habla más adelantito acerca de ellos, otra vez, van a dar fruto. Los que no, van a dar espinos y abrojos. Son los que, ahora viene el asunto, aquellos que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, significa que tanto cristianos como inconversos pueden ser iluminados, sí, ambos grupos. ¿Quién hace la obra de iluminación? El Espíritu Santo. Cuando usted no era cristiano, el Espíritu Santo le iluminó aún siendo inconverso, ¿sí o no? Fue lo que dijo Jesús: cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad, pero también Él os redarguirá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo ilumina a la gente. ¿Cuánta gente no va a un grupo de vida, o usted le testifica a alguien de manera personal, o va a una iglesia y se predica un mensaje, el plan de salvación, y la gente entiende, sí, soy pecador, sí entiendo que hay un Dios creador, que es santo, que es justo, sí entiendo que he pecado, que lo que estoy haciendo no está bien, sí entiendo que me tengo que arrepentir, sí, pero sigo igual, con permisito. ¿No hay mucha gente así? Claro, claro que sí. Y podemos ir a parientes, a familiares y amistades que fueron iluminados. Se les explicó la Biblia. Entonces, el Espíritu Santo no solamente obra en los cristianos, obra en los inconversos. Ahora, en ellos obra limitadamente, sí. Y obra solamente para comenzar la salvación. En los creyentes obra para santificación y para glorificación. Pero en una persona sin Cristo, entonces, tiene que ser iluminada, si no, no puede ser salva. Entonces fueron iluminados, entendieron quién era el Mesías. Ahora estamos hablando a hebreos. Entonces esos judíos hebreos que escucharon de parte de los apóstoles, la primera generación de convertidos de Jesús, fueron iluminados, entendieron el Evangelio. Pero hasta ahí quedó. Continúa y dice, y los que gustaron del don celestial. Este don celestial puede ser igual, la misma presencia del Espíritu Santo, gustaron. ¿Qué significa esto? Y también dice que fueron hechos partícipes. Bueno, tanto este gustar como este ser partícipes del Espíritu, no estamos hablando aquí de salvación, sino estamos hablando de gente que experimentó, que se congregó y vieron las bendiciones de Dios. Y vieron la bondad de Dios. De hecho, dice Pablo en Romanos 2, la bondad de Dios te debe de guiar al arrepentimiento. O sea, ¿cómo veo la bondad de Dios? Hizo que el sol saliera, que su lluvia cayera sobre mi parcela, que pueda yo disfrutar del oxígeno, del aire. O sea, esa es la bondad de Dios para con todo el mundo, lo que se llama la gracia común, que es para también los inconversos. Los inconversos también tienen hijos, tienen trabajo, tienen salud, tienen muchas cosas buenas. Toda buena dádiva es de la parte de la gracia común que Dios nos da a todos los seres humanos, por hecho es sus criaturas. Pero la gracia salvadora solamente la da a los convertidos, a sus hijos. Ese es otro asunto. Pero ellos gustaron esas bendiciones. Inclusive, ¿cuánta gente no fue a las iglesias o han sido sanados porque usted oró por ellos? O la iglesia oramos por ellos, ¿o no, hermanos? Y Dios escuchó las oraciones de su pueblo, y esa gente inconversa, ni inconverso, que estaba muy mal, muy enfermo, la señora, fueron sanados, gustaron la bondad de Dios y fueron hechos partícipes en este sentido de un milagro del Espíritu Santo. Sí. Pero aquí le va otro ejemplo. En los evangelios, los 10 leprosos fueron ante Jesús. Y de los 10 leprosos, ¿a cuántos sanó Jesús? ¿A cuántos sanó? A ver la pregunta, ¿a cuántos sanó? A los 10, exacto. Eso es. Bueno. Y cuando Jesús les dijo, vayan al sacerdote y díganle, ¿verdad?, que ya están sanados, para testimonio a ellos y también para que ustedes ya tengan la confirmación del sacerdote, porque el sacerdote también era como una especie de médico, el cual decía, sí, efectivamente ya no tienes lepra, no hay esto, adelante, te puedes reintegrar a la sociedad. Por eso Jesús les dijo, vayan y denle testimonio, yo los sané, ¿verdad?, pero también para que se puedan reintegrar. Bueno, se regresan los 10 leprosos, bueno, y luego ¿qué pasa? ¿Y uno qué? Y solamente uno regresó. Y a ese uno el Señor le dio la salvación. Para los otros les dio la sanidad.
¿Gustaron de la bondad de Dios? Sí. ¿Fueron hechos partícipes de su poder? Sí. Entonces, esto es lo que estamos viendo también aquí en Hebreos. Fueron iluminados, gustaron de la bondad, del don del Señor, fueron partícipes del Espíritu Santo, verso 5. Y también gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, esos milagros. Entonces la gente que dice, ay, sí me gustó la Biblia, ¿verdad? Y hasta se compran una Biblia y aquí les gustaron, pero después de cierto tiempo, como veíamos, su fe era que temporal, se regresaron. Ahora sí, vamos ya concluyendo. Verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y aquí está la buena tierra, mis hermanos, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, que reciben bendición de Dios. ¿Quiénes son estos? El primer grupo, los convertidos, efectivamente, ¿verdad? Verso 8. Pero la que produce espinos, ahora aquí vamos al otro tipo de tierra que está también en las congregaciones, produce, ¿qué? Espinos, abrojos, y es reprobada, y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Quemada. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento, muchos serán levantados, pero habrá una porción que se van a quedar. Y he escuchado predicadores que dicen, y los que se quedan es que eran los cristianos carnales. No, momentito, no eran cristianos, punto. Un creyente nacido de nuevo, aun con sus imperfecciones y sus debilidades, si es nacido de nuevo y no está muy maduro, se lo lleva el Señor. La salvación es por gracia. Y si alguien se quedó es porque nunca se convirtió. ¿Cómo ven? Así es. Verso 10. A ver, verso 9. Pero en cuanto a vosotros, ahora aquí a quienes les habla, a los salvos, a los creyentes auténticos. Pero hermanos, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, diciendo, hermanos, pues no, tenemos que hablar así muy fuerte y como deben de ser las cosas, porque hay de ustedes quienes están queriendo regresar al judaísmo. Ese es el problema con esos creyentes hebreos. Estaban padeciendo persecución, se estaban desanimando, los estaban corriendo a sus trabajos. Y algunos dicen, no, mejor nos regresamos a la ley de Moisés, ¿verdad? Y Pablo les advierte, ¿te regresas a la ley de Moisés? Ándale pues, ya sabes entonces que nunca fuiste salvo. No es que pierdas tu salvación, no, es que nunca fuiste salvo. Tan. Preguntas, tenemos 2 minutitos. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Nada? ¿Sí, hermano? Ok. Bueno, el arrepentimiento va a seguir toda la vida para un cristiano. Hay un arrepentimiento inicial y luego hay un arrepentimiento en toda la vida de un creyente. El arrepentimiento inicial es cuando dice, ok, yo reconozco mis pecados, Señor, que merezco el infierno, pero reconozco que me amas y que me quieres perdonar y creo en Cristo Jesús. Señor, me arrepiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Dar media vuelta significa eso, dar media vuelta. Iba en la dirección al pecado, pero ahora me arrepiento y voy en la dirección a Cristo. Ese es el arrepentimiento inicial. Ahora, a partir de aquí en adelante, los creyentes también tenemos que entender, hermanos, que vamos a tener caídas. ¿Sí? Vamos a fallar, vamos a pecar, a veces nos vamos a meter en algún lío por ahí muy difícil, pero como está el Espíritu Santo en nosotros, Él nos está redarguyendo y Él nos está diciendo, reconoce tu pecado y arrepiéntete. Para eso es el arrepentimiento. No para salvación, sino para seguir creciendo en santificación, seguir madurando. Para eso es el arrepentimiento. ¿Sí? Es decir, mis hermanos, que los creyentes ya salvos, ¿vamos a seguirnos arrepintiendo? Sí. Cuando usted se deja de arrepentir por alguna situación que esté en su vida, usted no pierde la salvación, usted deja de crecer. Usted bloquea la gracia de Dios y usted comienza a depender de sus propios recursos carnales, los cuales no le van a llevar a nada bueno. ¿Alguien ya tuvo esa experiencia? Dígame. Qué bueno, que nada más 2 o 3, el resto qué barbaridad. Bueno.
Ok, hermanos, oramos y con eso. Próximo domingo hablaré del tema en sí ya de la apostasía o qué pasa cuando un creyente reincide en algunas cosas. Bueno, trataremos ese asunto también a la luz de la palabra. Gracias, Dios, porque nos has dado la salvación eterna en Cristo. Ya no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor. Una vez que hemos venido a ti con un corazón contrito, sincero y humillado, Señor, y hemos depositado nuestra fe. Padre, reconocemos que la salvación es solamente por tu gracia perfecta, por la vida perfecta de Cristo, por su muerte y por su resurrección, que tú nos das el regalo de la salvación eterna. Y esto, Señor, pues nos debe de llevar a vivir con gratitud, y también a vivir, Señor, haciendo tu voluntad. Aunque a veces fallamos, a veces pecamos, pero mi Dios, ya no estamos a gusto, ya no disfrutamos la maldad, sino que ahora, Señor, disfrutamos estar en tu palabra. Gracias por ello, y permítenos, Señor, y ayúdanos a dar fruto abundante, de que tu Espíritu vive en nosotros, de que tú estás produciendo el querer como el hacer en nuestras vidas. El que permanece en Cristo, este lleva mucho fruto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por el mensaje que el pastor Rodolfo nos compartió, y vamos a prepararnos para